Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Habla Donaldo Ana, siervo de Jesucristo, para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos a su devocional diario, Píldoras de Vida Eterna. Oremos, colocando este tiempo en las preciosas manos de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Amantísimo Dios y Padre Eterno, tuya es la honra, la gloria, la alabanza, la oración, la exaltación. Solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración. Bendice alma mía Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona en favores y misericordias, el que sacia bien tu boca, de modo que te florezcas como un águila. Gracias, Padre Santo, por las múltiples bendiciones que nos das día a día. Gracias por ahí, mis seres queridos. Te doy muchas gracias por ahí mis 3 hijos, por ahí mi nieta, Padre Santo, por ahí mis nueras, por ahí mi señora madre, Padre Santo, por ahí mis hermanos y mis hermanas, por ahí mis cuñados y mis cuñadas, por ahí mis sobrinos y sobrinas. Te doy gracias por ahí mis tíos y tías, te doy gracias por ahí mis primos y primas. Gracias, Padre Santo, por cada persona de nuestra familia, Padre Santo. Bendice cada hogar, bendice a cada familia, Señor, con el alimento diario, con el sustento diario. Ruego, Padre Santo, que tú estás colocando tus manos sanadoras a nuestros familiares que estén enfermos, no cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Señor, es sana en el nombre de Jesús. Pero más también te Padre Santo, por la salvación de sus almas, Señor, porque tú dices en tu palabra que creamos en ti, Señor, y que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa, Padre amado. Padre amado, te Padre Santo, esta mañana por allá a nuestros hermanos en la fe. Gracias por la gran familia de la fe. Gracias, Padre Santo, porque hoy nos reunimos a alabarte, a orarte a ti, al Dios vivo, al Dios verdadero, Señor. Bendice, Señor, cada persona de nuestra congregación, Señor, de nuestras congregaciones de sana doctrina, Padre Santo. Bendice sus vidas, bendice su caminar, Padre amado. Guárdanos de caer en tentación, guárdanos de caer en maldad. Ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo y sin santidad nadie te dará, Padre Santo. Te ruego, Padre Santo, por las personas que están enfermas, Señor, y nuestros hermanos, coloca tu mano sanadora sobre ellos, Padre amado. Especialmente te ruego por Caterine, Señor, y por el hermano Ruano, Señor, que coloques tu mano sanadora sobre ellos, Padre amado. Pero amado, también te Padre Santo, que tú estés proveyendo alimentos, sustento, Señor amado, para cada persona, Señor, de nuestras congregaciones, Padre amado, de todos los que hemos creído en ti, Padre Celestial. También te Padre Santo, esta mañana, Padre Santo, pues nuestros amigos, pues amistades que aún se conservan a pesar del paso del tiempo, Señor, bendice sus vidas, bendice sus hogares, Padre amado, coloca tu mano sanadora sobre los que estén enfermos, Padre amado, que tú estés proveyendo alimentos, sustento diario, Señor, para la familia de nuestros amigos, Padre amado. También te ruego por la salvación de sus almas, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento, Padre amado. Qué alegría, Señor, sería ver a nuestros amigos adorándote, alabándote a ti, al Dios vivo, al Dios verdadero, Padre Celestial. Padre Santo, esta mañana, Padre Santo, colocamos en tus manos, Señor, la situación de nuestro país, Padre amado. Pero, Padre Santo, que tú seas, Señor, en esta elección, Señor, tomando el control, Padre amado. Que tú seas, Señor, reprendiendo tu espíritu de violencia, tu espíritu de muerte, tu espíritu de fraude, Señor. Tu espíritu de maldad, Señor, que se levante en este día contra Colombia, Señor amado. Colocamos en tus manos, Señor, a Colombia, Señor. Colocamos en tu mano estas elecciones, Señor, que tú seas, Señor, colocando el hombre adecuado, Señor, allí al mando, Señor. Pero, amado, tú ves tanta iniquidad, tanto pecado, tanta maldad, Señor. Pero, amado, tanta corrupción, pero, amado, que tú seas, Señor, reprendiendo, Señor, estas personas, Señor, que actúan mal, Señor, que hacen lo malo, Padre amado. Que tú seas, Señor, colocando la persona adecuada, Señor, que seas tú el que dirija, Señor, el corazón de esta persona, Padre amado. Padre amado, que se acabe tanta iniquidad, que se acabe tanta injusticia, Padre amado, que se acabe tanta impunidad, Señor. Que las personas, Señor, que hagan lo malo, Señor, deban someterse a la corrección, Señor, a la justicia, Padre amado, y que no sigan saltándose a la justicia, Señor, y burlándose, Señor, de las víctimas, Padre amado, que vuelva, Señor, la paz, vuelva la tranquilidad a nuestro país, Padre amado. Perdónanos, Padre Santo, por la sangre derramada, Padre Santo. Tú dices en tu palabra, en 2 Crónicas 7:14. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y si se arrepintieran en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestro país, Señor. Perdona, Señor, por tanta sangre derramada, Señor. Por tanta víctima, Señor. Por las mujeres, Señor, que han sido ultrajadas, Señor, por los niños que han sido violentados, que han sido violados, Señor. Y Padre Santo, te lo Padre Santo, por las personas, Señor, que tú seas tocando el corazón, Padre amado, de esas personas, Señor, que hacen lo malo, Señor, que matan a las personas, Señor, por un partido político, los matan, Señor, porque no son
no son de su misma rama, Señor, intelectual o filosófica, Señor amado. Que reine la paz, la armonía en este país, Padre amado. Que tú seas, Señor, derramando de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada persona en este momento. Que tú reprendas, Señor, al demonio y a los malignos, Señor, para que sueltes a las más cautivas, para que las personas, Señor, voten libremente, Señor, voten, Señor, con inteligencia, con sabiduría, Señor, que voten, Señor, con temor tuyo, con temor a ti, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Colocamos en tus manos este tiempo, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, que tú sigas dirigiendo las palabras de tu siervo, que seas tú el que hable y no yo, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Palabra en nombre de Jesús oramos, amén, amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuestro devocional de hoy titula Aprendiendo a reconocer la voz de Jesús, parte 1. Leamos la palabra de Dios en Juan 10, 4 al 6. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El cerebro humano utiliza una huella vocal natural para identificar a cualquier... El cerebro humano utiliza una huella vocal natural para identificar a alguien, basándose en 4 elementos acústicos principales: tono o frecuencia, qué tan aguda o grave es la voz, timbre, color, la textura o la calidad única que diferencia una voz de otra, incluso si están cantando o hablando en el mismo tono, ritmo y cadencia, la velocidad al hablar, las pausas que hacen al respirar y el estilo de acentuación e intensidad, el volumen o la fuerza con la que proyecta la voz. Pero para reconocer la voz de Jesús no podemos usar el sentido del oído. Para reconocer la voz de Jesús necesitaremos una conexión desde lo más íntimo de nuestro ser, y es allí donde el tiempo que pasamos con Él en intimidad nos ayudará a escuchar la voz de Jesús, a saber si es la voz de Jesús o no, la cual vendrá en forma de paz cuando las adversidades de la vida traten de abatirnos. Es allí donde podemos escuchar la voz de Jesús diciéndonos: calma, yo soy, y yo soy quien te sostiene. Vemos que la voz de Jesús es la que nos trae paz, tranquilidad. Aunque no podemos escuchar de forma audible, sí podemos escucharlo con nuestro corazón, porque cuando hay conexión no escuchamos con el oído, sino con el corazón, con los sentimientos, con lo que hay en nuestro ser. Es allí cuando las parejas aprenden a escucharse no con palabras, sino con lo que siente cada uno, el uno por el otro. Así es cuando pasamos intimidad con Dios, empezamos a escucharlo, no porque lo digamos audiblemente, sino porque nuestro corazón está en conexión con Él. Jesús no empuja a su rebaño desde atrás, Él va al frente para preparar el camino y enfrentar los peligros por ellos. Un pastor o líder de una congregación cristiana debe ser alguien en quien Cristo viva, que sea Jesús quien hable a través de él, que se refleje el gobierno de Dios en su corazón, alguien que pueda decir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es algo que debemos perseguir nosotros como cristianos, que no seamos los que vivamos. Recordemos que cuando aceptamos a Jesús, hemos crucificado nuestro yo para darle paso a Jesús, darle el dominio de nuestro corazón, de nuestro ser a Jesús. Es allí donde debemos crucificar nuestro yo y permitir que Jesús sea el que gobierne nuestro ser. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 6 principios que nos ayudarán a reconocer la voz de Jesús. Tengámoslos en cuenta. Hoy vamos a dar los primeros 3. El primer principio es coherencia, alineación con las Sagradas Escrituras. La voz de Jesús nunca va en contravía de la palabra de Dios, por lo contrario, confirmará lo escrito en las Sagradas Escrituras,
Por ello es importante leer la palabra de Dios a diario, para que nuestra fe no esté fundada en palabra de hombre, sino en palabra de Dios. Leamos lo que dice el libro de Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos ser coherentes, no podemos vivir, es decir, que escuchamos la voz de Dios, si estamos exponiendo algo que no está en la palabra de Dios. Es importante, cualquier cosa que digamos a alguien, a la hora de predicar, a la hora de hablar con alguien, de hablar del Evangelio, tiene que ser algo que esté escrito en la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, no existe. No lo digas, no lo hagas. El segundo principio es: la voz de Jesús produce paz. Si hay algo que no nos traiga paz, que nos traiga tranquilidad, no lo digas, no lo hagas, no lo publiques, porque no es la voz de Dios. Gozar de paz y tranquilidad después de escuchar la palabra de Dios es una señal inequívoca de que escuchamos la voz de Jesús, lo que nos recuerda su aparición después de resucitado al decirle a sus discípulos: paz a vosotros. Y es que debemos entender que nuestra paz no depende de la ausencia de problemas, sino de saber que contamos con la presencia de Dios y que es Dios quien guía nuestra vida, y que así haya miles de problemas, miles de necesidades, contar con la presencia de Dios es la paz de la que hemos de gozar. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 20, versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Juan 14:27 también dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Jesús, como les decía, no es ausencia de problemas. Es la paz de saber que Él está con nosotros, de que Él es quien nos sostiene en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Y el tercer principio que nos permitirá escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, reconocer la voz de Jesús, es que la voz de Jesús direcciona al amor. Nos direcciona al amor a Dios sobre todas las cosas y al amor al prójimo. Jesús nos enseñó que era lo básico, lo necesario es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, hacer el bien al prójimo. Y lo enseñó haciendo milagros, sanando al prójimo, ayudando al pobre, al menesteroso. Es allí donde encontramos la voz de Jesús, cuando la voz de Jesús nos dirige a hacer el bien, a tenderle la mano al caído, a ayudar al que está en problemas, al que está en necesidades. Es allí donde podemos escuchar la voz de Jesús, reconocer la voz de Jesús que nos conduce hacia el amor. Si hay una voz que te conduce al odio o al rencor, allí no es. Vete de allí, porque no te está conduciendo, porque no es la voz de Jesús. Cuando una voz te direcciona al odio, al rencor, es la voz del maligno, es la voz de Satanás que te está llevando al pecado y a la maldad. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También leamos la palabra de Dios en Juan 15, versos 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Manifestamos el amor de Jesús, escuchamos la voz de Jesús cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando no le hacemos daño, cuando no lastimamos al prójimo, sino que lo ayudamos en sus necesidades, lo ayudamos a salir adelante. Recordemos, en conclusión, que podemos escuchar muchas voces, y hay muchas voces que quieren imitar a Jesús, pero aplicar los principios, pero si no aplican los principios aprendidos hoy, son unas voces equivocadas, son unas voces falsas. Identificar la voz de Jesús nos ayuda a ser coherentes y alineados con lo que dice la palabra de Dios. Nos ayuda a tener paz en los momentos en que la vida se nos vuelve difícil, y nos ayuda a amar al prójimo, a expresar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza. Es allí donde podemos decir que estamos escuchando la voz de Jesús, que estamos escuchando la voz de Dios, cuando esa voz nos conduce a estos principios que les he enseñado hoy. Que Dios los bendiga, pues un excelente día.